Bueno, Si veo mi casa arder, la vuelvo a construir. hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a Epistemología Jurídica. Me da mucho gusto estar con ustedes, sobre todo en este problema tan abrumador que tenemos a nivel nacional. Bueno, híjole, nada que decir más que... ¡Winnie! Perdón, es que tengo un perro invitado y está haciendo un desastre aquí en la casa. No, puerco. Me traje a un perrito para que... Voy a lavar el hocico. Para que viniera a visitar a mi perrita. Son primitos, entonces, pero este canijo anda haciendo tremendas travesuras. Entonces, si me escuchan ahí gritar o algo así, bueno, es por este canijo. Bueno, entonces les decía que siento mucho que estemos viviendo un momento tan difícil. Tenemos una contingencia sanitaria que, bueno, habrá que respetar, habrá que portarnos bien. Si es cierto que hay mucha gente que no puede faltar a su trabajo, mis padres, por ejemplo, sí necesitamos por lo menos quedarnos en casa y no salir para nada, ¿ok? Entonces, salimos al trabajo, regresamos, nos lavamos las manos, etcétera, 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 pero intentemos no salir más allá de lo necesario, ¿vale? Yo se los pido por favor. Vamos a mantener la calma, no compras de pánico, lavarse las manos por lo menos unas 30, 40 veces al día, cada media hora. Y bueno, pues lo más importante es seguir las medidas del gobierno de otros países. Sí, de otros países, porque este gobierno... Ay, ay, qué podemos decir de uno que no se haya dicho? Nos da tener mucho voy a pasar a tener 600, 700 alumnos, entonces si les pido un poquito de por favor, es muy pesado para mí. Y cuento con su paciencia. Quiero contar con su paciencia y sobre todo con su comprensión, ¿vale? Estuvimos hablando el miércoles pasado de Platón y de su teoría de las ideas. Bueno, ahora vamos a saltar unos 1000, 2000, no, perdón, unos 1500, sí, como 2000 años. 1700 años vamos a saltar salvajemente y vamos a ver cómo René Descartes
se convierte en un filósofo que permite que nuevamente haya un cambio en cuanto a el discurso filosófico. ¿Okay? Descartes es mejor conocido como el padre de la modernidad, el padre de la geometría analítica. ¿Ustedes conocen esto? Seguro que sí, me van a decir qué es, por favor. Y entonces aquí ponemos, es que no tengo como libre para pintar. Donde hay un cuadro de texto, ustedes ven un cuadro de texto. Ay, Dios mío, que no lo veo, que no lo veo. Si ustedes escuchan el... Bueno, es que mis valientes animalitos ya están comiendo nuevamente. Y aparte no tengo lentes porque... soy una cegatona. Ok, ¿qué es esto? Ustedes que son súper inteligentes, ¿qué es esto? Esto es un plano cartesiano, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, un plano cartesiano, hoy es que el otro día escuché que es de pobres, que en tus videos se oigan perros, pero bueno, pues sí soy muy pobre. Y aparte tengo dos, ¿no? No solamente Frida, sino también Winnie. Ay, la maestra que no ha pagado su reno. Ay, cabrón. ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Alguien vio lo que pasó? ¿Estamos grabando? Seguimos grabando. Shh. Bueno, entonces, ¿qué es esto? ¡Ey! Es un plano cartesiano. ¿Y qué es un plano cartesiano? Es un plano que nos ayuda a encontrar un punto en específico en el espacio, ¿sí? Eso es un plano cartesiano. René Descartes es padre de la geometría analítica. Él inventó esto. Cómo encontrar un punto en el espacio, en un espacio bidimensional, ¿ok? Entonces, bueno, quiero que nos demos cuenta que nos estamos encontrando con uno de los filósofos y matemáticos más importantes en toda la historia de la filosofía y de la matemática y de la geometría, claramente. La sesión pasada yo les platicaba un poco de que precisamente decía, ¿no? Había muchos comentaristas que afirmaban que Platón y Aristóteles eran los grandes genios de la época. Eran los grandes genios de la época y que toda la filosofía posterior solamente se trataba de una anotación al pie, ¿no? De una anotación marginal. Bueno, yo no estoy tan de acuerdo con esta teoría. A mí me parece que hay otros filósofos de tal importancia en toda la historia que no solamente se limita a ser Platón y Aristóteles, que de hecho si ustedes se fijan en este momento no vamos a ver a Aristóteles, ¿ok? A lo mejor vamos para filosofía del derecho, podemos leer un poco de la ética a Nicomaqueo, que es su hijo. Y bueno, lo importante aquí es que filósofos como Descartes, como Kant, como el mismo Nietzsche,
pasan a la historia de la filosofía por sus aportes que son verdaderamente fundamentales para comprender nuestra época. Y René Descartes es uno de esos filósofos que marcan un hito en la historia de la filosofía. Es uno de esos filósofos que a partir de su pensamiento se va a reflexionar de cierta manera en la historia de la filosofía. Así que necesitamos entender un poco qué estaba pasando en el contexto sociocultural, económico de la época para vislumbrar por qué Descartes es tan importante y por qué su filosofía debe ser tratada en esta época. En esta época donde necesitamos de verdad, necesitamos fuertemente cuestionarnos cada una de las cosas que vemos en la pantalla. ¿Sí? Descartes es el gran filósofo de la duda. Es el gran filósofo de la duda. Él va a cuestionarse todo. Y eso es una de las cosas más importantes y de las enseñanzas más relevantes que tenemos que aprender de este importantísimo pensador. A cuestionar, a preguntar, a interrogarse, sobre todo en este momento que no, estamos rodeados de noticias falsas, de imágenes falsas, de sonidos falsos que podíamos considerar que son verdaderos, ¿no? Uno podría decir, oye, con tanto acceso a Internet, con tanto acceso al conocimiento, eh, con tanto acceso al conocimiento, ¿cómo es posible que nos rodeemos o que estemos llenos de tanta noticia falsa? ¿No? ¿Cómo es posible que tengamos tanta noticia falsa? Esa es la gran duda y la gran cuestionamiento. Por eso es importante que revisemos de cerca el pensamiento de Descartes. ¿Cuál era el contexto de este filósofo? Contexto histórico-político. Bueno, pues tenemos que en primer lugar el contexto geográfico, ¿sí? Por ejemplo, nos señala los descubrimientos geográficos. Ya, por ejemplo, en 1492, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en 1492? Colón llega a América, ¿sí? Y se descubren mucho más territorios que no solamente Europa.
Am, los europeos se sentían como el centro del universo y resulta que encontramos otras tierras donde podrían haber otras personas, ¿ok? Luego también tenemos el cambio político. Están surgiendo los primeros, oh madre mía, la maestra no sabe escribir, político, el nacimiento de los estados-nación, ¿sí? Están surgiendo los estados, ay Dios mío, no sé qué me pasa que tengo las manos súper trabadas. Los estados-nación. ¿Vale? Los estados-nación surgen. Cambios económicos. Salimos Salimos de un sistema feudal para entrar a un sistema capitalista, ¿ok? Y un invento, tal vez el invento más importante, también tenemos cambios religiosos, la reforma y la contrarreforma con Martín Lutero. Y esto se debe gracias a uno de los inventos más importantes en la historia de la humanidad, el invento de la imprenta. ¿Okay? Entonces, Descartes se para frente a este caos que se estaba viviendo en la época, ¿sí? A este caos enorme y se da cuenta que Europa no es el único lugar en la Tierra. Se da cuenta que hay otra forma de gobierno, que hay otra forma de comunicarse, de cómo generar dinero. Hay otras formas de creencia. Y es como de, a ver, espérame tantito, ¿qué está pasando aquí? ¿No? ¿Qué está pasando aquí? Yo no entiendo. No entiendo muy bien.
Perdón, es que justo me están mandando mensajes sobre cómo vamos a grabar clases y tal. Y yo por eso me tardé en grabar esta, porque quería ver cómo se hacía por la nueva herramienta que nos dieron, pero tal parece que no, no es como yo creía. Una disculpa, seguiremos informando sobre Descartes. Bueno, entonces todos estos cambios que llevaron muchos años, pero que aún así hacían que la gente pensara que estaban viviendo en una época bastante complicada, ¿no? Y entonces aquí la pregunta que se hacían los pensadores, los filósofos de esta época era si se cambió la forma en la que vemos el mundo, si se cambió la forma en la que gobernamos el mundo, si se cambió la forma como nos enriquecemos, lo que creemos y cómo nos comunicamos. Entonces, la gran pregunta que nos estamos haciendo en esta época es ¿qué es la verdad? ¿Sí? Y esa va a ser la gran pregunta de esta época. ¿Qué es la verdad? Porque yo pensé que solo Europa existía, porque yo pensé que nada más podíamos mandarnos de forma feudal, porque yo pensé que podíamos intercambiar con trueque nuestras riquezas, porque yo pensé que Dios existía y que la religión católica era la única religión. Bueno, pues ya vimos que no. Ahora, un paréntesis pequeño. ¿Por qué la imprenta va a ser uno de los inventos más importantes? Porque esto es lo que va a causar el cambio de la reforma y de la contrarreforma. Va a ser la imprenta. O sea, ese es uno de los grandes inventos en la época, porque hasta entonces solo las personas que podían adquirir, por ejemplo, el conocimiento bíblico eran sacerdotes. Acuérdense que todos los libros eran hechos a mano, ¿sí? Los copiaban los monjes y se guardaban en un convento o con los monjes. Ahí quedaba guardado. Entonces, podríamos decir que el conocimiento estaba completamente oculto. Acuérdense que venimos de una época que es la Edad Media, y que en la Edad Media la Iglesia tenía un control absoluto. Por eso es muy importante la etapa que nosotros conocemos como Renacimiento. Acuérdense a quién tenemos en el Renacimiento: a Boccaccio, el de Camerón, tenemos la Divina Tragedia con Dante Alighieri, tenemos a los grandes filósofos de la época como Giordano Bruno, que hablaba del microcosmos y del macrocosmos, tenemos a Pico de la Mirandola, que nos hablaba de la dignidad humana. ¿Por qué? Porque el Renacimiento quería centrar la reflexión filosófica y la reflexión del arte, de la música, de la pintura, de la escultura, no en lo que lo hacía en la Edad Media. ¿En quién se centraba la Edad Media? En Dios y en la relación con el hombre. ¿Sí? Esto era el punto más importante de la Edad Media. La Iglesia dominando por completo todos estos fases, todas estas caras de la moneda, y la filosofía, el arte, la ciencia solamente se dedicaban a investigar la relación entre Dios y el hombre. Precisamente el Renacimiento quiere alejarse de esto y quiere poner en el centro a el hombre mismo. Pero no cualquier tipo de hombre, sino el hombre blanco, europeo, macho. No hay mujeres, desde luego, en esta bonita historia. Así que
Este cambio entre la Edad Media y el Renacimiento se va a ver ya materializado por completo en la modernidad con René Descartes, ¿sí? Él va a llevar como a materializar todo esto, es como el epítome de todos los cambios que anteriormente se estaban dando. Bueno, regreso a lo de la imprenta. Resulta que precisamente el conocimiento estaba secuestrado por los monjes, en las universidades, no salía a la gente. Ustedes ahora se casan y pues que te regalo la Biblia. Tienes primera comunión, pues que te regalo la Biblia. Que vas a ir de vacaciones a Europa, pues te regalo la Biblia. Ok, Biblias para todos y no importa. Venga, vámonos, Biblias para todos. Vale, eso está perfecto y está muy bien. Pero la cuestión aquí, la importancia de todo esto, es que la Biblia era como un conocimiento, vamos a decirlo así, secuestrado. Las misas se daban en latín, solamente centradas a Jesús, al altar, no se veía al Padre y solamente se hacía de esa manera. Así que cuando se inventa la imprenta, lo que permite es que se publique, que se generen más libros, o sea, un sacerdote, un monje entregado completamente a copiar, a calcar la Biblia, podía simplemente hacer una o dos en toda su vida. Cuando un chico de la imprenta, Gutenberg, pues podría sacar 3 o 4 al mes. ¿Ok? Así que el conocimiento bíblico se empezó a desperdigar por toda Europa y hubo un personaje en específico que lo vio, que dijo, ¿sabes qué? Aquí está pasando algo muy importante. Aquí la Biblia me dice que Jesús era pobre, que Jesús se juntaba con los pobres, que Jesús era barrio y pues el Vaticano y el Papa están haciendo todo lo contrario. ¿Qué está pasando, no? O sea, me dicen una cosa, pero la Biblia hacen otra, ¿no? Y la Biblia sobre todo dice otra cosa. Así que se hace movimiento de la reforma y la contrarreforma. En la reforma se divide, ya saben, la iglesia luterana, y la contrarreforma pues es la respuesta de la iglesia católica a estos cambios, a estas tesis de Martín Lutero. Todo lo que les dije que me genera un ambiente de desconfianza en cualquier tipo de autoridad. Si Juan me dice que el cuadro es verde, si Pedro me dice que el cuadro es verde, si Santiago me dice que el cuadro es verde, si Judas me dice que el cuadro es... No, perdón, me equivoqué. Si Juan me dice que el cuadro es verde, si Judas me dice que el cuadro es morado, si Santiago me dice que el cuadro es amarillo, si cuatro apóstol Lucas me dice que el cuadro es café, lo más probable es que ninguno de ellos haya llegado al conocimiento verdadero. Aquí pasa algo, aquí pasa algo, aquí pasa algo. Aquí el gran problema, la gran pregunta es que ninguno de todos ha llegado a la verdad. Y precisamente Descartes se da cuenta de esto. La verdad no ha sido encontrada, porque me surgen tantas y tantas y tantas y tantas verdades que al final no hay ninguna verdad, ¿ok? Entonces Descartes se plantea, ¿sí?, terminar con tanta mentira, acabar con tanto chisme de lavadero, y él dice, vamos por fin a poner orden, vamos a hacer que el conocimiento filosófico sea exacto al conocimiento matemático. ¿Por qué? Porque Descartes era un hombre matemático. Entonces, para él habría que sembrar una sola verdad, encontrar una verdad
que me permitiera ir construyendo un edificio del conocimiento. Vamos nuevamente a buscar esa verdad que tanto necesitamos. Porque si todos están diciendo que la verdad es morada, la verdad es azul, la verdad es roja, la verdad es anaranjada, es que ninguno de ellos tiene la razón. ¿Okay? Así que la tarea más importante de Descartes es precisamente esa, buscar la verdad. Y la pregunta aquí surge, ¿cómo? ¿No? A ver, Descartes, ¿cómo piensas hacerlo? Y Descartes habla por primera vez en la historia de un método. ¿Qué es un método? De una serie de pasos que todos los seres humanos tenemos que realizar para llegar a una verdad absoluta. ¡Shh! Frida, caja. ¿Y esto por qué es importante, chicos? Quiero que leamos la primera parte del discurso del método, porque él escribió un libro, más bien una introducción a unos tratados. Esta fue publicada en 1639, el discurso del método, como una introducción a 3 libros llamados La dióptrica, La geometría y los meteoros. Y yo les pido que se lean el discurso del método. ¿Ok? Que es muy pequeña aparte, son como 60 hojas. Ok, entonces, la primera parte del discurso del método es fundamental. Escúchenla y me van a decir ustedes por qué es fundamental. Les voy a leer el primer renglón. El buen sentido es la cosa mejor repartida del mundo. El buen sentido es la cosa mejor repartida del mundo. ¿Qué entiende Descartes por el buen sentido? La razón. Y Descartes define a la razón como la cosa mejor repartida del mundo. ¿Qué quiere decir que la razón sea la cosa mejor repartida del mundo? ¿Qué quiere decir esto? Continuemos con la lectura. Cada cual piensa que posee tan buena provisión de él, que aun los más descontentos respecto a cualquier otra cosa nos suelen apetecer más del que ya tienen. Yo creo que tengo un buen sentido, yo creo que tengo una buena dosis de razón, ya no quiero más razón. En lo cual no es verosímil que todos se engañen, sino más bien que esto demuestre que la facultad de juzgar y distinguir lo verdadero de lo falso, que es propiamente lo que llamamos el buen sentido, es naturalmente igual en todos los hombres. Ok, aquí acaba de decir dos cosas muy importantes. ¿Qué es el buen sentido o la razón? La facultad de distinguir lo verdadero de lo falso. Y otra cosa muy importante que se mencionó es que propiamente lo que llamamos buen sentido es naturalmente igual en todos
los hombres, y todas las mujeres, porque Descartes creía que las mujeres eran seres inteligentes. O sea, Descartes tuvo muchísima correspondencia con varias mujeres, como Elizabeth de Bohemia o la reina de Suecia, Cristina. ¿Sí? Se relacionó mucho con ellas. Era un filósofo que creía realmente que el buen sentido, la razón, es naturalmente igual en todos los hombres, en cada uno de nosotros. Y entonces ustedes, al igual que él, se pueden preguntar, bueno, a ver, entiendo. Una, todos los hombres tenemos la misma razón, que es la facultad de distinguir lo verdadero de lo falso. Y si todos tenemos lo mismo, ¿por qué hay tanta variedad de opiniones? ¿Por qué? ¿Por qué Santiago piensa que la verdad es morada y por qué Judas piensa que la verdad es azul? ¿Por qué Lucas piensa que la verdad es amarilla mientras que otro apóstol, Tadeo, piensa que la verdad es verde limón? ¿Por qué? Chéquense algo muy importante que pasa aquí. Naturalmente igual. ¿Qué quiere decir esto? Que para Descartes todos los hombres son iguales, porque tienen la misma razón, porque tienen la misma facultad de distinguir lo verdadero de lo falso. Es el primero de los filósofos en apostar por una igualdad. Bueno, también me parece que Pico de la Mirandola hablaba con la dignidad humana, ¿no? Todos tenemos dignidad humana, todos somos iguales. Pero Descartes ya apuesta por una igualdad epistemológica. Todos tenemos la misma capacidad para aprender, todos tenemos la misma capacidad. Y entonces otra vez la duda, otra vez la pregunta, ¿por qué si todos tenemos la misma capacidad, por qué pensamos de diferente manera? ¿No? Bueno, pues Descartes sigue en el discurso del método, primera parte. Y por lo tanto, la diversidad de nuestras opiniones no proviene de que unos sean más razonables que otros. La diversidad de opiniones no depende de que unos sean más inteligentes que otros. ¿Por qué? O que unos tengan más razón que otros. ¿Por qué? Porque todos la tenemos igual. Todos pensamos de la misma manera. La diversidad de opiniones proviene tan solo de que dirigimos nuestros pensamientos por derroteros diferentes y no consideramos las mismas cosas. No consideramos las mismas cosas. Y otra cosa muy importante, dirigimos nuestra mente por derroteros distintos. Entonces, esto que les dije al principio empieza a tener más sentido, ¿no? Si no consideramos las mismas cosas, si dirigimos nuestra mente por derroteros distintos, perdón, no es coronavirus, es alergia, a 1 metro de distancia de su computadora. Si no hacemos esto, ¿qué es lo que necesitamos para que todos lleguemos a una verdad? Considerar
las mismas cosas y dirigir nuestra mente por los mismos derroteros. Y para considerar las mismas cosas y dirigir por los mismos caminos a nuestra mente, entonces se vuelve fundamental utilizar el mismo método, ¿no? Si todos tenemos las mismas herramientas y todos las usamos de la misma forma, vamos a llegar al mismo resultado. ¿Y cuál va a ser ese resultado? La verdad. Ese va a ser el resultado. Y un resultado verdaderamente, perdón otra vez, ya sé que es de pobres que se escuchen los perros, pero es que están tremendos estos canijos. Ahora, ya hemos solucionado el problema, ¿no? Ya hemos solucionado el problema, ya sabemos dónde está la cuestión aquí de por qué una verdad, por qué otra verdad, por qué no sé qué. Ya sabemos que todos los hombres son iguales. Todos los hombres son iguales. Todos tienen la facultad de distinguir lo verdadero de lo falso, que es la razón. Y para poder considerar las mismas cosas y dirigir la mente por los mismos caminos, necesitamos un método. Entonces, tenemos que preguntarle a Descartes cuál método. Ya me dijiste qué es lo que tengo que hacer, pero ¿con qué método? ¿Con cuál método? ¿Cómo? ¿Cómo le hago? ¿No? ¿Cómo le hago? Entonces la pregunta es esa, ¿cómo encontrar? O sea, la tarea ahora será precisamente encontrar un método que permita que todos los hombres y mujeres lleguen a la misma verdad. ¿Qué método? ¿Qué método utilizamos? Descartes por eso escribe el discurso del método en 1636, perdón, no es 39, es 36. Ahorita me acuerdo, es 1636. Él escribe este discurso, ya les dije, como introducción a 3 textos científicos. Y Descartes es muy claro al afirmar que él no pretende monopolizar el método mediante el cual encontró una verdad única e incuestionable. ¿Qué quiere decir con monopolizar? Bueno, que Descartes no quiere imponer ese método. Ahora todos van a pensar de esta forma. Y me vale quesadilla si lo hacen o no. Todos tienen que pensar de esta forma. No. Descartes incluso dice, bueno, si habrá alguien que haga un ejercicio y que quiera y encuentra otra forma de llegar a la verdad, bienvenido. ¿Sí? Porque muchas de las interpretaciones postmodernas de Descartes hacen eso. No, es que el filósofo Heidegger, madre mía, qué interpretación tan más mala. Bueno, pues ya agarró a Aristóteles y se lo pasó por el que no le habrá hecho a Descartes, a Kant, a San Agustín y a todos, ¿no? Heidegger, se pasa por el arco del triunfo la filosofía, ¿no? Y la interpreta a su manera. Y hay cosas en los filósofos, pero él dice que no las hay, que él las ha encontrado, ¿no? A mí es que esa filosofía nacionalista no.
nacionalsocialista, perdón, no cabe, pero bueno. Entonces, muchos de los filósofos postmodernos van a decir que precisamente con Platón, con Descartes, con Sócrates, surge una filosofía rígida, obligatoria, que desprecia el cuerpo, que desprecia las pasiones, y claramente no pasa eso en Descartes, ¿sí? Descartes lo dice, me parece que en el discurso lo dice, ¿no? Y esta es la forma en la que yo he encontrado la verdad, ¿no? Creo que lo dice en la introducción, es que habría que leer los textos, porque ni siquiera Heidegger los leyó. Nunca he creído que mi ingenio fuese más perfecto que el de los demás, ¿sí? Pero siempre he sentido el deseo por la verdad. Y como después escribió Husserl precisamente en las meditaciones cartesianas. No fue en las meditaciones cartesianas, me parece que es en Crisis de las Ciencias Europeas y la Fenomenología Trascendental. Intento guiar, no enseñar. Eso es muy cartesiano porque Descartes precisamente hace eso. ¿Sí? Descartes te enseña la forma en la que él logró encontrar la verdad, mas no dice que es un método único y invariable, incuestionable. ¿Vale? Bueno, entonces sabemos que el discurso del método escrito en 1636 consta de 4 partes y en la segunda parte, cuarta parte, nos habla de las reglas del método. Vamos a terminar con eso y la siguiente sesión hablaremos de las meditaciones cartesianas. Si ustedes ahora que estamos en cuarentena tenemos un poco de tiempo, léanse las meditaciones cartesianas, vayan meditando con el filósofo, creo que podemos encontrar cosas muy interesantes. 4 reglas del discurso del método. 1. Regla de la evidencia. 2. Regla del análisis. Y quiero que ustedes vayan viendo de una vez qué cosas pueden aplicar, no solamente para su propia tarea, su práctica profesional, sino también para su vida diaria. La filosofía se practica, es un ejercicio. Se me olvidó cancelar el mariachi, ya estoy hablando así. La filosofía es un ejercicio, es una práctica. La filosofía se vive. No se queda arrumbada ahí en la biblioteca. Lo que dice Heidegger, lo que dice Aristóteles, lo que dice... No. Ya les dije que la mejor forma de ver qué tan eficiente o no, qué tan cercana a la verdad o no es una teoría filosófica, es viendo la vida de ese filósofo. Y ustedes también como estudiantes de filosofía, de derecho, tienen que llevar a la práctica esto. Porque una teoría que se queda en el escritorio es una teoría infértil. ¿Vale? Bueno, entonces, ¿qué cosas pueden practicar de esto? Ya me dirán ustedes. Regla de la evidencia, regla del análisis, regla de la síntesis. Síntesis estoy yo. Y regla de la enumeración. Maestra, ¿por qué no aprovecha la cuarentena para hacer la tesis? En eso estamos. No se preocupe. No me presione. La tesis estará cuando tenga que estar. Bueno, entonces, revisamos rápidamente. ¿Cuántos minutos nos quedan? Como menos de... Nos quedan menos de 10. Regla de la evidencia. Es la regla más importante del método, ¿sí? Porque consiste, esto insisto, para la vida diaria, consiste en aceptar como verdadero solo aquello que se presente con claridad y distinción.
vamos a encontrar entonces que las características de la verdad, y esto lo vamos a ver más a detalle cómo llega a esto Descartes en las meditaciones cartesianas, lo vamos a ver la siguiente sesión. Pero solo puedo aceptar como verdad lo que se muestre claro y distinto. Peña Nieto viajó a China y entonces ahí vacunó a los murciélagos de coronavirus. A ver. ¿Cuánta maquinaria se necesita para que eso realmente se lleve a cabo? No es claro ni distinto esta verdad, esta aparente verdad. Lo más razonable en este caso es dudar. Ya veremos que la duda ocupa uno de los pilares fundamentales en la filosofía cartesiana. La duda, ¿ok? Bueno, regla del análisis. ¿Qué quiere decir eso? Ay, ¿por qué se me movió esto? ¿Alguien sabe por qué se cambiaron los números? Y ya se movieron todos. 3 y 4. Regla del análisis. Cuando ustedes tengan un problema, como un problema matemático o un problema de la vida, se trata de dividir cada uno Se trata de dividir cada problema en partes mucho más pequeñas y solucionarlas. Después de que cada parte haya sido solucionada, entonces sí, las vamos a juntar. Y finalmente, como regla de la enumeración, revisar que no falte absolutamente nada por solucionar. ¿Ok? Entonces, siempre que vayamos a solucionar un problema, dividirlo en las partes más pequeñas, encargarme de cada una de estas partes, después unirlas y revisar perfectamente que no se me haya pasado nada, absolutamente nada. Que no se me haya pasado absolutamente nada. Que checar, que revisar, que analizar. Ahora, con estas reglas, René Descartes posteriormente, bueno, primero fueron las meditaciones, aunque primero se publica el discurso del método en 1636, en 1641 se publica el discurso del método y empiezan a hacerse una serie de observaciones que algunos de sus compañeros les hacen. Me parece que llegan hasta las sextas preguntas y respuestas, algo así, pero vamos a revisarlo la sesión que viene. Yo regularmente no les dejo tarea más que la que tienen que hacer, un resumen de sesión, su opinión y tal. Si en esta ocasión, que todos andamos cuarentenosos y coronavirusos, si en esta ocasión les voy a dar a elegir la tarea. Tarea número 1, puede ser su resumen y su opinión normalmente. O tarea número 2, pueden leer la primera y la segunda meditación y hacerme un resumen. Cualquiera de las dos tareas que ustedes quieran hacer. Su resumen normal, su opinión o como opción, leer la primera y la segunda meditación cartesiana. Ustedes ponen así, Meditaciones Metafísicas de Descartes, PDF, luego va a salir el texto. ¿Quieren leérselo todo? Sería maravilloso. No quieren leérselo todo y quieren leerse solo la primera y la segunda, háganlo, ¿ok? Y me hacen un resumen, igual de una hoja. Sí, yo preferiría que para la clase que viene, yo preferiría que se hayan leído las meditaciones, las dos meditaciones, para que hablemos en el mismo idioma.
¿vale? Yo preferiría. Pero si ustedes no pueden, ustedes siguen yendo al trabajo, su hijo se enfermó de coronavirus y tal, bueno, entonces solamente su resumen normal, ¿vale? Pero tienen dos opciones, su resumen normal o resumen de las primeras dos meditaciones cartesianas, meditaciones metafísicas se llaman, pueden hacerlo. Preferiría yo que me entregaran las meditaciones metafísicas. Las dos primeras son 6, ¿ok? Bueno, mis niños, como siempre un placer. Por favor, cuídense mucho, protéjanse, lávense las manos como si hubieran agarrado a Salinas de Gortari, como si un priista los hubiera tocado, lávense por favor las manos como si un americanista los hubiera abrazado, ¿ok? Les mando un abrazo muy, muy grande y vamos a trabajar un poco con más lentitud debido a la carga exagerada que se me viene estas semanas. Les ofrezco una disculpa y espero poder recompensarles para el examen, ¿vale? Un beso muy grande y seguiremos hablando de Descartes porque me encanta. Nos vemos en la siguiente sesión. Si ya no me